A la joven que hacían menos por no terminar la secundaria, la buscó el juez cuando descubrieron quién escribió el alegato que salvó a su hija. Parte 1. Cuando Camila entregó el café con las manos temblorosas, el abogado del distrito apenas la miró. Solo dijo, que no se enfríe. Y no lo endulces como la vez pasada, ¿sí? Todos en la oficina rieron como si ella fuera un personaje de fondo en su propia historia. Tenía 22 años, trabajaba como recepcionista temporal en un bufete de abogados donde nadie recordaba su apellido. Y aunque había entregado más de 200 currículums para estudiar Derecho en la universidad, su expediente siempre era rechazado por lo mismo. No tenía secundaria terminada. No tenía el apellido correcto. No tenía nada más que su forma de mirar y una obsesión que a nadie le interesaba entender. Camila podía repetir de memoria más de 100 argumentos jurídicos que escuchaba a diario entre pasillos. Sabía de jurisprudencia más que muchos de los pasantes. Pero nadie se lo preguntaba. Su trabajo era servir café, archivar papeles y sonreír cuando los demás levantaban la voz. Lo que nadie sabía, era que llevaba 2 años escribiendo casos ficticios en una libreta vieja. Casos completos, con defensa, alegatos, contradicciones, pruebas y finales alternativos. Como si su mente no pudiera descansar sin entender el porqué de cada injusticia que presenciaba. Una tarde, mientras todos discutían un caso mediático que el despacho había rechazado por falta de mérito, Camila escuchó algo que le heló la sangre. Ni la niña ni la mamá tienen con qué pagar, y el tipo es médico de renombre. No hay caso. Punto. Ella bajó la mirada. Pero algo en su interior no pudo quedarse quieto. Esa noche volvió a casa, encendió su lámpara y empezó a escribir. Durante 3 días, sin dormir bien, armó un alegato completo para un caso que no le pertenecía. Escribió como si lo estuviera defendiendo frente al tribunal. Como si tuviera voz. Como si a alguien le importara. Al terminar, imprimió el documento y lo metió entre las hojas de una carpeta olvidada sobre la mesa de juntas. No dejó su nombre. No pidió crédito. Solo dejó el texto ahí, como quien siembra algo en silencio. 3 días después. El despacho recibió una llamada urgente del tribunal familiar. El juez había reabierto el caso. La fiscalía, confundida, exigía saber por qué el juez había cambiado su decisión original. Y solo una frase apareció en el expediente como justificación. Este argumento me recordó por qué empecé a impartir justicia. Si esta defensa no viene de un abogado, entonces el sistema necesita más gente como quien la escribió. En la sala de juntas. El jefe del bufete gritaba. Los socios discutían. Nadie sabía quién había redactado ese documento. Hasta que uno de los pasantes, revisando el historial de impresión, vio algo extraño. Este PDF no salió de ninguna computadora del sistema, fue enviado desde una cuenta sin nombre. Desde el escritorio de recepción. Todos se quedaron en silencio. Y por primera vez en 2 años. Camila escuchó su nombre completo. Pero no con burla. Sino con una mezcla de sorpresa y miedo. Parte 2. El despacho entero se sumió en una incomodidad casi quirúrgica. Camila, acostumbrada a pasar desapercibida, se sintió por primera vez el centro de una sala, no por su ropa, ni por su voz, sino por algo que nadie entendía cómo había salido de ella. Uno de los socios, el más joven, se acercó. No levantó la voz. Solo preguntó. ¿Lo escribiste tú? Ella no respondió. Ni afirmó ni negó. Pero en sus ojos no había miedo. Había algo más inquietante para todos, seguridad. La misma chica que llevaba 2 años sirviendo café con la cabeza baja,
Ahora sostenía la mirada como si supiera que había cruzado una línea invisible que otros ni sabían que existía. Ese mismo día, la llamaron a la oficina del director del despacho. El licenciado Ochoa. Frente a él, el silencio pesaba más que sus palabras. Esto no puede repetirse, dijo, sin mirarla directamente. Aquí las jerarquías se respetan. Lo que hiciste, aunque bien intencionado, es grave. No tienes cédula, no tienes estudios. Ni siquiera podrías usar legalmente ese lenguaje. Y sin embargo, tragó saliva, el juez quiere conocerte. Personalmente. Camila lo miró por fin. ¿Y usted qué quiere? Preguntó, sin tono de desafío, solo con una claridad brutal. El hombre no respondió. Pero sus dedos tamborilearon contra la mesa. Nerviosos. El día del encuentro llegó 2 semanas después. El despacho intentó retrasarlo. Incluso redactaron una carta al juez alegando que el incidente había sido confuso, que probablemente el escrito era un borrador olvidado por algún abogado junior. El juez no respondió la carta. Solo envió una tarjeta blanca, sin remitente, que decía: quiero hablar con quien no firmó. Si no la traen ustedes, la buscaré yo. Camila entró al tribunal por la puerta trasera. Vestía lo mismo de siempre. No tenía maquillaje. Ni siquiera entendía por qué iba. Pero algo en su interior ardía. Tal vez porque era la primera vez que alguien poderoso quería oírla. El juez se encontraba en su despacho personal. No era un monstruo. Tampoco un viejo amable. Era un hombre cansado. Pero con los ojos encendidos por algo que ni él entendía del todo. ¿Fuiste tú?, preguntó. Camila asintió lentamente. El juez sacó una hoja doblada en 4. No era el escrito impreso. Era una servilleta blanca, con un fragmento del texto que había copiado a mano. Esta frase me persiguió por días, dijo él. La ley también tiene voz en quienes no tienen voz. ¿De dónde la sacaste? De mí, respondió ella. El juez sonrió. No por ternura, sino como quien descubre algo que le incomoda, pero que admira. Tienes algo que no se enseña. Y lo sabes. Camila bajó la mirada. Él guardó silencio por un momento y luego dijo: mi hija, es la madre que defendiste sin conocerla. Y fue por ese alegato que el tribunal aceptó reabrir su caso. No para salvarla a ella, sino para que la niña no creciera viendo cómo se aplastan las verdades pequeñas. Camila no supo qué decir. Se sintió temblar. Pero no de miedo. De certeza. ¿Qué quiere que haga?, preguntó. El juez le entregó una carpeta. Sin palabras. Dentro, venía una solicitud formal para incorporarse como auxiliar jurídica temporal, bajo supervisión. Firmada por él. Pero esa misma noche, al volver al bufete, Camila encontró su escritorio vacío. Sin sus notas. Sin su libreta. Sin su computadora. Y sobre la mesa, una carta. No se permite representar al bufete sin autorización legal. Gracias por tus servicios. Te deseamos suerte. La habían despedido. Sin una palabra. Sin derecho a réplica. Y mientras ella sostenía esa hoja en las manos, afuera empezaba a llover. Como si la ciudad también supiera que algo muy sucio se estaba intentando enterrar. Parte 3. Camila no lloró al salir del despacho. No hizo escándalo. No llamó a nadie. Solo caminó bajo la lluvia con la carta de despido arrugada en el bolsillo. Y el eco de una frase escrita por ella misma retumbando en la cabeza. La ley también tiene voz en quienes no tienen voz. Esa noche no durmió.
Escribió durante horas en su libreta verde, la misma donde había vaciado por meses frases, ideas, observaciones, y pequeñas injusticias cotidianas que nadie veía pero que ella notaba en silencio. Frente a ella, su madre dormía en el sofá, con la televisión encendida, sin saber que su hija estaba a punto de cruzar un umbral sin retorno. A la mañana siguiente, Camila fue al tribunal. No pidió audiencia. No tocó la puerta del juez. Solo dejó una carpeta sellada con un texto titulado en tinta negra. Lo que se firma en silencio, testimonio de una auxiliar no reconocida. Dentro, incluía extractos de alegatos que había escrito durante su tiempo en el bufete, todos utilizados por otros abogados sin darle crédito. Junto a eso, adjuntó una carta personal dirigida al juez. Sin firma. El documento circuló por manos que Camila no conocía. Primero fue leído en privado. Luego alguien lo escaneó. Y una semana después, apareció publicado de forma anónima en una cuenta jurídica en redes sociales bajo el hashtag ella lo escribió. El texto se volvió viral entre estudiantes de derecho, académicos y defensores públicos. Camila no lo supo de inmediato. Pero al tercer día, su teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de números desconocidos. Correos sin remitente visible. Mensajes de apoyo, pero también amenazas veladas. Y una tarde, mientras esperaba en la estación del metro, un joven se le acercó con timidez. Tenía un libro de derecho penal en las manos. ¿Eres tú?, preguntó con voz nerviosa. ¿La del alegato? ¿La que escribió la frase de la niña? Camila no supo qué decir. Pero el joven le extendió una hoja impresa con la frase resaltada. No fue por salvar a la madre, fue por salvar lo que esa niña aún puede creer. Ese mismo día, el juez le envió una nota manuscrita. Sin membrete. Sin firma. Solo decía: hay verdades que solo duelen cuando salen del lugar equivocado. Sigue escribiendo. Lo demás lo arreglamos después. Camila se guardó la nota en el bolsillo, junto a la carta de despido. Y supo que ya no había vuelta atrás. Pero esa noche, alguien tocó a su puerta. Era un hombre que no reconocía. Traje gris, voz suave, y una maleta negra en la mano. Vengo de parte del bufete, dijo. Alguien quiere que esto se acabe antes de que escale. Sacó un sobre. Dentro, una oferta, dinero en efectivo, una carta de recomendación sellada, y una cláusula de confidencialidad. A cambio, debía retractarse públicamente y declarar que el texto viral no era suyo. Camila lo miró. Y por primera vez, con la voz firme, preguntó: ¿también traes miedo en esa maleta? El hombre no respondió. Solo dejó el sobre la mesa. Y se marchó sin mirar atrás. Camila abrió la ventana. El viento entró como una ráfaga tibia. Y en su libreta verde, escribió una sola frase. No firmaré lo que quieren. Pero tampoco dejaré de escribir lo que soy. Parte 4. Una semana después del intento de soborno, Camila fue citada por el juzgado. Esta vez de manera oficial. El caso de la madre absuelta gracias a su alegato se había reabierto en segunda instancia por presión mediática. Había inconsistencias en la apelación, y el despacho legal que había defendido a la mujer ahora se lavaba las manos. El juez la recibió en su despacho sin asistentes. Solo él, ella, y un expediente encima de la mesa. La niña pidió hablar contigo, dijo el juez, sin rodeos. Camila sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué? El juez la miró. Porque aún no entiende por qué todos se pelean por su futuro, pero nadie la escucha. Tú fuiste la única que escribió como si su historia doliera. La reunión con la niña fue breve,
pero demoledora. Tenía 9 años. Cabello trenzado. Traía un dibujo en la mano, ella, su madre. Y una figura sin rostro con un cuaderno verde. ¿Eres tú?, preguntó con inocencia. La que me puso en las letras. Camila no supo qué responder. Solo asintió con los ojos llenos. La niña le tendió la hoja. Mamá me dijo que ya no va a llorar sola. Porque alguien como tú sí ve lo que otros esconden. Pero mientras todo esto ocurría, el bufete ya preparaba su jugada final. Filtraron a los medios una versión oficial en la que aseguraban que Camila había plagiado documentos internos. Subieron fotografías manipuladas, correos incompletos, incluso una nota falsa de recomendación para dejarla como una oportunista. La opinión pública se dividió. Unos la defendían como símbolo de lucha silenciosa. Otros la atacaban como usurpadora sin títulos. Una noche, alguien arrojó pintura roja sobre la puerta de su casa. Otra, recibió una carta sin remitente que decía: las ideas no te salvan del hambre ni de los abogados. Camila se quebró. Por primera vez en mucho tiempo. Quiso guardar su libreta. Quiso dejar todo. Pero entonces encontró algo. Una carta. Sin firma. Escrita en papel reciclado, con letra temblorosa. Me dijiste que podía alzar la voz con lo que yo sé. Así lo hice. Y no sabes cuánto me dolió. Pero también me salvó. Gracias por enseñarme que no hay que tener títulos para tener verdad. M. Era de otra empleada del bufete. Una que había visto a Camila escribir en los rincones. Una que también callaba más de lo que decía. Esa carta, sin firma, fue lo que la sostuvo. No el juez. No la niña. No la justicia. Sino la certeza de que una sola voz puede encender otra sin pedir permiso. Al día siguiente, Camila fue entrevistada en vivo por un medio digital. Y frente a la cámara, dijo sin titubeo: no busco un juicio a mi favor. Busco que el silencio deje de ser la regla para quienes escriben sin firma. Y eso, no necesita título. La transmisión fue vista por más de 700.000 personas en menos de 24 horas. Pero también por alguien más. La madre de la niña. Que al verla, dejó un mensaje de voz en la línea directa del juzgado. Solo decía: ella no es mi abogada, pero fue la única que me defendió de verdad. Parte 5. El tribunal estaba lleno. No por el juicio, sino por lo que él representaba. Camila no estaba sentada entre los abogados. Tampoco entre los testigos. La habían dejado sin lugar fijo. Como si aún no supieran dónde ubicar a quien no encajaba en los esquemas. Pero todos sabían quién era. La niña, vestida de blanco, entró tomada de la mano de su madre. El juez subió al estrado con una expresión distinta. No había arrogancia. Solo algo más parecido a respeto. Antes de emitir la resolución, dijo: hay una verdad que no puede seguir siendo invisible. Sacó un documento. Era el alegato original. Este texto, que dio la vuelta al país, fue atribuido a este despacho. Miró al bufete que había despedido a Camila. Sin embargo, la persona que lo escribió nunca fue reconocida. Se hizo un silencio denso. Casi eléctrico. Hoy, esta sala reconoce que su voz fue la que transformó el enfoque del caso. Y que sin esa mirada, esta niña habría quedado en manos de un sistema que no escucha. El juez miró a Camila directamente. No importa cuántos títulos se acumulen, si se olvida el corazón. El bufete intentó apelar. Argumentaron filtración, manipulación y daño a su imagen institucional. Pero era tarde. La verdad ya no cabía en los cajones cerrados.
Camila fue contactada por una universidad para ofrecerle una beca. No para que se volviera abogada, sino para que enseñara redacción jurídica a estudiantes. Uno de los rectores había dicho: si ella escribió eso sin un título, imagina lo que otros podrían lograr si aprenden a escribir con verdad. En su barrio, la miraban diferente. No como la que no terminó la secundaria, sino como la que no se dejó quebrar. A veces, en la panadería, le dejaban notas dobladas entre el pan. Gracias por enseñarnos que no todo se firma con tinta. Pero el verdadero giro llegó una mañana. Camila recibió una caja. Era de cartón viejo, sin remitente. Dentro, encontró su antigua libreta verde, la que había perdido semanas antes. Entre las hojas, había una nota escrita a mano, con letra masculina. Un día dijiste que las historias no necesitan permiso. Hoy quiero que escribas esta. La historia de una mujer sin títulos, que cambió la ley con palabras que nadie quiso firmar, hasta que fue imposible ignorarlas. Camila no lloró. Solo tomó la libreta y escribió en la primera hoja limpia: la verdad no se imprime, se revela. A veces, en voz baja. A veces, con toda la furia de quien ya no piensa callarse. Y esa fue la primera línea del libro que después aparecería en librerías con una portada sencilla, pero imposible de ignorar. Fin.